Hola, buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Desarme y Seguridad Internacional, la Agenda Olvidada. Voy a hacer una breve presentación de nuestros ponentes. Tenemos a María Antonieta Jaques, consejera para Desarme, No Proliferación y Control de Armamentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Martínez, profesor de asignatura de la FES Aragón, y María Cristina Rosas, profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a María Antonieta Jaques. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias principalmente a la feria y a la doctora Rosas por haberme invitado a hacer un breve comentario de esta obra. Primero que nada, en total transparencia, tengo que hacer dos aclaraciones. La primera es que, bueno, yo soy coordinadora para Desarme, No Proliferación y Control de Armamento de la Cancillería, pero mis opiniones son a título personal. No obstante, soy muy afortunada porque mis convicciones y opiniones personales casi siempre coinciden con las de la Cancillería, pero mi opinión es a título personal. Y la segunda cuestión que tengo que aclarar es que hacer este comentario para mí es un motivo de satisfacción y de orgullo personal porque conozco a la doctora Rosas desde hace casi más de 35 años, casi 40 años. Yo fui su alumna en esta materia en el Seminario de Desarme, No Proliferación ni Control de Armamentos en la UNAM en el año 2 Conejo. Entonces, me une a ella una relación profesional de mucho respeto y también de admiración y en cierta manera de agradecimiento por haber sido mi mentora en estos temas en los albores de la humanidad. Y en ese sentido, pues agradezco mucho la invitación, pero también agradezco la publicación de este libro y de esta obra. Me voy a referir muy brevemente a las razones por las que debemos agradecer la publicación de este libro, o sea, las cuestiones que considero que es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de esta obra. También voy a referirme a algunas cuestiones que creo que podrían ser objeto de una segunda parte, si es posible, o una investigación aledaña o un spin-off, como las buenas series de televisión que se desprendan de este libro, ¿no? La primera razón por la que esta obra debe de ser recibida con beneplácito por todos los internacionalistas, estudiosos o no de los temas de desarme y de seguridad, es porque llena de alguna manera una laguna existente. No hay libros en español de texto, digámosle así. Esto no lo quiero decir de manera despectiva o que disminuya la investigación, pero realmente no pude, en la preparación de estas palabras, no pude encontrar en mi cabeza otro libro de texto en español que abarque estos temas, que pueda servir como una compilación y una base y una herramienta para los alumnos de relaciones internacionales en general, pero también para los estudiosos de esta materia en lo particular. Por otra parte, la utilidad y la razón por la que esta es una herramienta muy provechosa es porque tiene una compilación casi exhaustiva de alrededor de aspectos, diferentes aspectos relacionados interdisciplinariamente con las armas y con la seguridad. Quiero enfatizar mucho la cuestión interdisciplinaria porque en el libro podemos encontrar no nada más descripciones o conceptos o categorizaciones, conceptualizaciones técnicas, sino también algunos vasos comunicantes con otras áreas de conocimiento, como cuestiones de desarrollo, cuestiones de política y hasta cuestiones culturales. Y esto es una vinculación muy valiosa. Uno de los grandes problemas que podemos siempre criticar y señalar sobre estos temas es que los estudios se hacen casi siempre en silos o en
en compartimentalizaciones artificiales, donde pareciera que el tema de seguridad se tiene que ver separado de otros, ¿no? Como la agenda de desarrollo o como otras cuestiones. O a veces se les da un peso excesivamente cargado a la filosofía de ciencia política y de esquemas de poder, como si nada más eso fuera lo único que importara en estos temas, o el pensamiento militar fuera el único que pudiera regir el estudio de las armas y no otros enfoques interdisciplinarios. Y para los estudios de relaciones internacionales, pues esto es algo muy relevante, porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de hacer análisis verdaderamente interdisciplinarios que abarquen todas las aristas de un problema. Entonces aquí tenemos una base que nos da no nada más conceptos, no nada más una compilación de conceptos o de ideas, sino también la intervinculación con otras áreas. En tercer lugar, tengo que hablar de la inclusión de temas relacionados con las armas, pero que no tienen que ver con los temas que normalmente se relacionan con ellos, con las armas, sino, por ejemplo, como ya dije, aparte de los temas interdisciplinarios, también hay algunos otros que tienen que ver con la relación y el impacto de esta terminología, de estas aproximaciones a la cultura, a los temas sociales y a cómo esto impacta la formación de políticas públicas. Entonces, estas tres características son las que hacen muy valiosa esta herramienta, además de que tengo que volver a enfatizar, existe poca literatura en español sobre los diferentes aspectos de todas las armas. Antes de pasar a comentar brevemente algunas cuestiones que me hicieron como tener un diálogo y a veces hasta un conflicto con el libro en algunos capítulos, quiero también mencionar que no existen muchos libros donde se compilen, o estudios o análisis donde se compilen comparaciones o análisis relacionadas a todas las categorías de armas en existencia. Existen algunas publicaciones y algunos estudios que hablan, por ejemplo, sobre el impacto de las armas pequeñas y ligeras. Un ejemplo, hay mucho sobre eso, precisamente por el tema, la vigencia de ese tema para países como México, y por el otro lado existen también publicaciones especializadas sobre armas de destrucción en masa, sobre armas nucleares, pero no algo donde estén todas consideradas. Entonces, esto obviamente tiene ventajas. Esto, repito, esto es una gloria para los alumnos, para los estudiosos, poder tener todo en el mismo compendio. También tiene riesgos, porque si se tiene que hacer una compilación exhaustiva, pues siempre va a haber algo que se queda fuera. Y además, con el problema de que siempre tenemos los internacionalistas, de que cuando uno empieza a escribir algo, pues a lo mejor la historia se abalanza y cuando termina uno de escribir ya ese tema ya está rebasado y ya no es vigente, entonces siempre va a quedar algo fuera. Entonces, en ese sentido, quiero referirme a algunas cuestiones que creo que quedaron no fuera del todo, pero que sí podrían ser objeto de mayor profundización, a lo mejor en la segunda parte del libro o en algún tipo de investigación aledaña que estoy segura que la doctora Rosa ya tiene pensado hacer, porque escribe mucho más rápido de la capacidad que tenemos nosotros de leerla, que siempre le he reclamado. El tema aquí es la conceptualización, los conceptos. El tema de desarme, yo no considero que sea una agenda olvidada, pero sí es una agenda muy mal comprendida y sobre la cual hay muchos malos entendidos. En el libro se trata de hacer como algún reflejo de la falta de acuerdo o de consensos académicos o incluso diplomáticos sobre un concepto de desarme, pero no existe. No obstante, no se puede hablar de desarme con respecto a todas las armas. Las armas, desafortunadamente, las armas pequeñas y ligeras y las armas convencionales nunca van a ser objeto de medidas de desarme, por lo menos en el ámbito diplomático o como se entiende dentro de Naciones Unidas, porque son consideradas como legítimas para la defensa
nacional. Y ese tema creo que merece más exploración, el tema de la concepción de cuáles armas se consideran legítimas y no se puede legislar sobre ellas o no se puede hacer una prohibición. Y el tema del desarme como tal realmente está ligado a la prohibición y a la eliminación de las armas nucleares. Entonces, el otro concepto que me parece que podría haber sido más desarrollado es esto, que históricamente las armas que han sido destruidas han sido previamente prohibidas en un instrumento jurídicamente vinculante. Esto sí está reflejado en el libro, no quiero que se me malentienda, pero no enfatizándolo desde el ámbito de la concepción de legitimidad por unos versus la deslegitimación de otros, y esto es lo que impide el avance normativo. Por otro lado, la cuestión de la conceptualización con respecto a la política exterior de México, este capítulo creo que es muy valioso también como herramienta de análisis, porque muchas veces se olvida que estas categorizaciones de acciones tienen un impacto en la vida pública. No obstante, estoy un tanto en desacuerdo en categorizar el énfasis en la política exterior, en este caso de México o de cualquier país, solo o profundamente basado en la importancia que se da a nivel presidencial o a los discursos de alto nivel. La política exterior de México está basada, como ustedes deben de saber, en el artículo 89,10 constitucional y en los planes nacionales de desarrollo, pero también está en la práctica y en los precedentes. Y la agenda de desarme de México es una que es política de Estado y que ha sido una constante prioridad para la acción diplomática de México prácticamente en los últimos 80 años, desde el momento de la aparición la era atómica, la aparición, la incursión de las armas nucleares en la vida de las relaciones internacionales. Entonces, el hecho o no de que sea una prioridad o un énfasis de algún presidente o del discurso presidencial o que aparezca explícitamente en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, no quiere decir que no haya práctica y acciones diplomáticas a nivel de cancha, digamos, y esto quiere decir que en algunos casos, aunque el presidente o el diálogo presidencial esté enfocado en un tema, no quiere decir que no se esté haciendo nada en otros niveles. Y entonces esa parte en el libro está a veces como categorizada, un poco basada en el énfasis que se ha dado a alto nivel, lo cual pues es verdad, pero falta la otra parte. Por ejemplo, se ensalza mucho, y esto es algo muy bueno, y se necesita seguir subrayando el legado y la necesidad de reforzar el conocimiento sobre lo que hizo Alfonso García Robles en los años 60 y antes, para poder tomar la determinación de que México y América Latina seamos libres de armas nucleares y que esto norma todo nuestro pensamiento con relación a las armas. Esto es muy justo y muy grato leer en el libro. Pero otros diplomáticos mexicanos a veces son olvidados en este foco que se le da a García Robles. Quisiera mencionar algunos que no son mencionados en el libro y que a lo mejor podría ser objeto de nuevas investigaciones, como Luis Padilla Nervo, que fue el canciller que tomó la decisión de hacer este tipo de acciones, o Manuel Tello Berraut, que fue el primer representante de México que habló contra las armas nucleares en las Naciones Unidas, o Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, Miguel Marín Bosch, Sergio González Gálvez, Bernardo Sepúlveda, que fue juez de la Corte Internacional de Justicia, pero también bajo su paso como canciller hubo muchas iniciativas, Manuel Tello Macías, Antonio de Casa, Juan Manuel Gómez Robledo, Pablo Macedo Rivas, Juan José Gómez Camacho, Jorge Lomónaco y también muchas mujeres. Es muy importante destacar un capítulo del libro que habla sobre el papel y la agenda de mujer, paz y seguridad. Y agradezco mucho a la doctora Rosas por haber incluido este capítulo.
No obstante, hay también una resolución de Naciones Unidas que habla sobre el papel de las mujeres en el desarme y la no proliferación, que no tiene que ver estrictamente con la agenda de mujer, paz y seguridad, sino que es la participación de las mujeres en el desarme y la no proliferación. Menciono algunas de las mujeres que tienen gran influencia, que han hecho iniciativas de México: Socorro Flores, Perla Carvalho, Marta Bárcena, Andrea García Guerra, Angélica Arce, Sadalinda González, esto solo por mencionar embajadoras de México. Estoy dejando fuera todos los diplomáticos que no son embajadores y que han hecho iniciativas propias. Pero la participación de las mujeres en la agenda de desarme ha sido reconocida por Naciones Unidas como un canal separado del de mujer, paz, seguridad, y esta cuestión merece ese tipo de atención. De la misma manera, merece atención el impacto diferenciado de las armas en las mujeres. Tanto las armas de destrucción en masa, desde la radiación ionizante hasta el efecto de las armas químicas, de las armas biológicas, tiene un efecto diferenciado en mujeres, en niñas, sobre todo en personas gestantes. Y esto, por un lado, tiene también un efecto en el impacto que se reciben de las armas pequeñas y ligeras, y la violencia armada tiene otro impacto diferenciado en las mujeres. Entonces, este tipo de análisis también está tocado de manera ligera en el texto, pero debería de haber sido, a mi modo de ver, la conclusión de este capítulo tan importante de la participación de mujeres en desarme, porque son las dos caras de la moneda, la participación de las mujeres, pero también el impacto de las armas en las mujeres. Otro impacto de las armas en las mujeres, para finalizar esa parte, que merece una atención focalizada, es el lenguaje con el que se habla de las armas, que es profundamente machista y orientado a masculinidad, ¿no? Las armas se conciben como un objeto de protección, como el objeto que garantiza la seguridad, y a las mujeres se les ve con lenguaje de protección, de grupo vulnerable, de víctima, y no de agente de cambio y de participación activa junto con jóvenes y niños. Y también, bueno, las armas, la mayoría de las armas de destrucción en masa tienen forma fálica, su lenguaje tiene que ver con violencias de género de manera velada o explícita, y este lenguaje impide el avance en materia de desarme, porque se equipara a un obstáculo para poder garantizar la protección de los grupos más vulnerables, como las mujeres, ¿no? Y las mujeres a veces se identifican con la agenda suave de relaciones internacionales y en Naciones Unidas, que tiene que ver con la protección, la combate a la pobreza, el desarrollo, derechos humanos, y no con los temas de paz y seguridad. Entonces, bueno, este tipo de reflexiones merece una atención focalizada, y el capítulo sobre este tema es una muy buena base para continuar esta reflexión. Concluyo mi intervención diciendo un tema que está ausente del libro, pero que tiene que ver mucho con la trascendencia del libro al mismo tiempo, que es el de educación para el desarme. Desafortunadamente, en el sistema educativo de México, de todos los países del mundo, porque esto lo dicen las Naciones Unidas, no es mi opinión nada más, el tema de desarme se ha desdeñado y se ha considerado como algo que no tiene que enseñársele a los niños. Por ejemplo, un niño de kinder actualmente en la escuela, incluso primaria, hasta en los libros gratuitos, tiene nociones de otras agendas globales de Naciones Unidas, como cambio climático, como derechos humanos, como atención a grupos minoritarios, pero no tiene educación sobre desarme y sobre la relación del desarme y la paz. Entonces, en 2001, por iniciativa de México, del embajador Miguel Marín Bosch, se hizo un estudio de Naciones Unidas para Educación para el Desarme, del cual se desprende una obligación de los estados de informar a Naciones Unidas lo que hacen en materia de educación para el desarme, y de motivar que en las currículas de sus escuelas se enseñen estos temas. Este tema se renueva cada 2 años en Naciones Unidas. México es quien lidera este tema. El estudio para educación para el desarme es público, es libre y todo eso. Sin embargo,
no se estudia tampoco en las escuelas, tampoco se toma atención, desafortunadamente, en los últimos años en los que se ha requerido la información de los estados, han participado solamente 4 estados, 5 estados en esta obligación. Esto es una desgracia, pero esta es la clave para poder incorporar este tipo de conocimiento en la formación de políticas públicas, y la labor que hace la doctora Rosas en la UNAM, con su seminario, con sus clases, que ha trascendido de generación en generación, ahora va a permitir que trascienda también más allá de su carrera, porque con este libro se va a permitir la educación para el futuro de nuevas generaciones. Pero todavía hay mucho por hacer en ese tema de educación para el desarme, y que quería mencionarlo como una ausencia que creo que en el libro que debería de ser retomada por esta investigadora que ha dedicado tanto tiempo a este tema y que merece muchas notas laudatorias, porque gracias a esta base de investigación vamos a tener la oportunidad de mejorar esto en el futuro. Este sería mi voto. Yo creo que esto va a ayudar en el futuro, pero tenemos mucho tiempo buscando que se mejore la diseminación de este conocimiento tanto en las universidades públicas como en otros ámbitos de educación. Muchas gracias por la oportunidad de comentar, y pues estoy a la orden para seguir dialogando sobre este tema. Gracias. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra al profesor Alejandro Martínez, por favor. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la doctora María Cristina Rosas la invitación a comentar esta obra, la obra denominada Desarme y Desarme y Seguridad Internacional, la Agenda Olvidada. Como acaba de comentar la maestra Jaques, voy a hacer algunas opiniones, y a mí me gustaría sintetizar con 3 palabras la obra. Yo diría las 3 E. La obra es exhaustiva, como bien señalaba la maestra Jaques, aborda gran cantidad de temas, ahorita vamos a puntualizar algunos. La obra es excelente en cuanto a sus contenidos, también reafirmo, no hay una obra de autores en español en América Latina, por lo menos, que tengan un abordaje de estas temáticas. Y la tercera sería enciclopédica. Ustedes pueden encontrar el texto que desarrolla la doctora María Cristina Rosas, pueden encontrar cuadros, pueden encontrar tablas, imágenes, mapas, o incluso hasta recomendaciones de películas. Por ahí me dejó ya la lista de algunas películas que voy a ver. Y en ese sentido también me gustaría apreciar que la doctora María Cristina Rosas es una de sus características como investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que sea visionaria. No es el primer libro donde ella aborda una temática poco estudiada. Yo recordaría, por ejemplo, el libro que tiene sobre Australia y Canadá, Potencias Medias, el de la diplomacia del panda. También estaría un tema que, por cierto, voy a presumir, aquí se presentó hace algunos años, el Telecán 2.0. Estaba en plena negociación, Trump, Peña Nieto, Trudeau, y la doctora María Cristina Rosas se aventura a escribir un texto sobre cómo vendría ese nuevo mecanismo de negociación. Por cierto, ahí también estaría la tarea pendiente ahora el próximo año con la renegociación a propósito de este mecanismo. Un tema que también ha sido visionario, y aquí lo reconozco, de la doctora María Cristina Rosas, las operaciones para el mantenimiento de la paz. Ella tiene varios libros, creo que 3, usted luego me corrige, sobre las operaciones para el mantenimiento de la paz y la pertinencia de México para participar en estas operaciones. No sé, usted luego nos contará la anécdota si Peña Nieto leyó alguno de sus libros, porque él es el que regresa a México a las operaciones para el mantenimiento de la paz. Habría que señalar que en forma limitada, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con operaciones para el mantenimiento de la paz. No se diga sus libros sobre las consecuencias del 11 de septiembre para el orden internacional que se modifica a partir de esos acontecimientos. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comentar que la obra Desarme y Seguridad Internacional consta de 14 capítulos. El primer capítulo, como buena
investigadora pues nos hace una referencia al marco conceptual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarme? ¿De qué se trata el concepto de desarme? Nos hace una referencia a varios autores y la doctora aborda precisamente ese marco conceptual. El segundo, que por cierto les recomiendo un libro que tiene la doctora María Cristina Rosas, Economía Política de las Sanciones Internacionales, y el segundo capítulo nos plantea que la fabricación de armas implica fuentes de empleo. Para muchas naciones es una forma de buscar la generación de riqueza en algunas áreas industriales, científico-tecnológicas. Luego entonces, si postulamos el desarme, pues tendríamos que buscar alternativas para esas industrias, para esos trabajadores, ingenieros obreros, y ella lo plantea ahí en el segundo capítulo, que por cierto, recomendación del segundo capítulo, estudia la doctora María Cristina Rosas el tema de Djibouti. ¿Cómo tiene recursos Djibouti alquilando su territorio para una base militar francesa, una base militar italiana, una base militar estadounidense, China? Como una forma de generar recursos. Te alquilo esta parte de mi territorio, construyes tu base militar y me vas pagando y con eso hay ingresos para la economía de Djibouti. Otro tema interesante, que es quizá la piedra angular del libro, es el vínculo entre seguridad internacional y desarme. Bajo estos aspectos podríamos pensar en un binomio, menos armas, más paz. Pero no es cierto, no se llega a esa circunstancia porque se crean los arsenales militares como una instancia para evitar un conflicto bélico. Entonces, más armas no significa más guerra y tampoco menos armas significa más paz. Entonces, la doctora plantea esos aspectos. En el siguiente capítulo, ya lo comentaba la maestra Jaques, el tema de las mujeres y el desarme, tomando en consideración los comentarios que ya hizo la maestra Jaques, coincido con ella. Y el siguiente capítulo es armas de destrucción en masa. Y nos hace una referencia la doctora María Cristina Rosas desde las armas biológicas, las armas químicas y las armas nucleares. También aquí coincido con la maestra Jaques, no es un libro solo de relaciones internacionales, la doctora María Cristina Rosas tuvo que buscar aspectos para describir cómo son las armas biológicas, los vectores, también temas de química para identificar los diferentes componentes de un arma química y también nos explica fusión nuclear, fisión nuclear con tablas, con conceptos e imágenes que le pueden ser de gran utilidad para que el que se quiera acercar a estas temáticas. Nos habla del club nuclear, nos habla también de los tratados internacionales para la no proliferación de armas nucleares y también la prohibición de ensayos nucleares a cielo abierto, pero nos describe cómo se llevaron a cabo ensayos nucleares en forma indiscriminada en algunos territorios del planeta. En el siguiente capítulo es precisamente el de las zonas libres de armas nucleares. También en esas características que decía yo de las 3E, aquí nos vamos a encontrar aspectos enciclopédicos. Todo el mundo, aquí la mayoría presente, podríamos hablar del Tratado de Tlatelolco. Pero díganme ustedes, ¿dónde se firmó el Tratado de Rarotonga? ¿Y qué área geográfica del planeta estaría convirtiéndose en zona desnuclearizada a través del Tratado de Rarotonga? Y así nos habla también de una zona desnuclearizada. Por cierto, Rarotonga es en el Pacífico del Sur, en el Pacífico del Sur. También hay una zona desnuclearizada en lo que actualmente se denomina el Tratado de Bangkok, el Tratado de Tailandia, en los 10 países que forman la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Todo el continente también tiene una área desnuclearizada y tendríamos también el Tratado Antártico, se me estaba olvidando, como una zona desnuclearizada. Datos enciclopédicos que en un momento determinado nos sirven en el texto de la doctora Rosas. Por ejemplo, yo lo identificaba, pero no tenía bien el dato, el caso del programa nuclear sudafricano, que lleva a tener tecnología israelí para la fabricación de ojivas nucleares. Y de esta manera, con la transformación del régimen sudafricano, pues los recursos se van a canalizar a otras áreas y el programa nuclear será desmantelado. En el siguiente capítulo, armas de fuego pequeñas y ligeras, ya nos comentaba también la maestra Jaques esa problemática, porque incluso la doctora Rosas aborda la discusión
de la segunda enmienda en Estados Unidos, el país con mayor cantidad de producción de armas a nivel mundial y donde los ciudadanos pueden acceder a ellas. Ahí, por ejemplo, recuerdo que nos pone un mapa donde vienen los requisitos en cada uno de los 50 estados para poder acceder a las armas. Hay algunos, como Texas, por ejemplo, que yo puedo comprar el arma voy a hacer el comercial, en el Walmart, sin ningún otro requisito más que acreditar mi ciudadanía, ¿no? Y hay algunos otros estados que sí son un poco más estrictos al respecto. En ese sentido, también nos habla de un tratado en el marco de Naciones Unidas para la reducción de armas pequeñas y ligeras, pero sí estaría este fenómeno, sobre todo, aquí yo me quedaría con el principio weberiano, la facultad que tiene el Estado para el monopolio del uso legítimo de la fuerza. De ahí que nuestras policías y nuestras fuerzas armadas tienen el acceso a esas armas, pero cuando otros, los particulares, tienen el acceso a esas armas, pues ahí se hace esta situación donde en condiciones de extrema violencia e inseguridad, entre paréntesis México, pues hay grupos armados que tienen armas incluso de mayor capacidad que algunas organizaciones policiales mexicanas. Vamos a considerar también en el apartado número 8, armas convencionales que tienen efectos indiscriminados. Por ejemplo, minas terrestres, minas antipersonales y municiones de racimo. Aquí quedaría como un intermedio entre las armas de destrucción en masa, las armas ligeras y pequeñas, y estas armas de destrucción indiscriminada. Incluso nos platica, la mayor parte del auditorio no recordará a la princesa Diana de Gales, quien tenía una participación muy activa en la eliminación de las minas antipersonales. De tal forma entonces que la doctora también nos da un panorama de esa situación y a continuación también algo que podría ser incluso novedoso para las nuevas generaciones, la utilización de inteligencia artificial y armas autónomas letales. La posibilidad de generar diseños, estrategias a partir de la inteligencia artificial y algo que también me agradó mucho del libro, las armas autónomas. Actualmente podemos hablar de la utilización de tecnología, como podría ser el caso de los drones, pero aquí serían drones que tomaran las decisiones por sí mismos, robots que tendrían la posibilidad de llevar a cabo una operación bélica. Nos da la gran interrogante la doctora Rosas. En caso de que se equivocaran estas armas, ¿quién sería el responsable en materia de derecho internacional humanitario? ¿Quién podría ser juzgado por la Corte Penal Internacional? Yo aquí también, en este diálogo con la doctora Rosas, se rompen las 3 leyes de la robótica de este autor, Isaac Asimov. Se rompen las 3 leyes con esa idea de estas armas letales automatizadas. Ya para finalizar, rápidamente les platico otro capítulo muy interesante, el tema de las ciberarmas, ciberguerras y ciberpaz. Puede haber desarme en el ámbito de la utilización de estrategias en el ciberespacio, la posibilidad de afectar a alguna nación con estas cuestiones de ciberamenazas. También nos va a comentar la doctora, y esto lo dejo para recomendación de los lectores. Tiene un capítulo donde vincula desarme y cine y cultura popular. De las películas que nos menciona la doctora, yo la única que he visto es El Señor de la Guerra, muy buena, pero sí nos da una serie de recomendaciones. Y ya para finalizar, para diplomacia y desarme, ¿cómo se pueden utilizar estas estrategias de la nueva diplomacia pública para generar estos aspectos del desarme? Y finalmente termina con los regímenes internacionales en materia de desarme, y ya nos había comentado la maestra Jaques el papel de México en temas de desarme. Ya nos decía la maestra Jaques, me gustaría repetirlo, el primer premio Nobel que recibe México en el ámbito de la paz es para el embajador Alfonso García Robles por sus trabajos en el ámbito del desarme. Tenemos poquitos premios Nobel, por cierto, habría que mencionar, tenemos poquitos. De la paz es el único,
Y les quiero agradecer la asistencia y los invito a comprar el libro, una muy buena adquisición para la biblioteca personal. Muchas gracias. Cedo la palabra a la autora del libro, la doctora María Cristina Rosas, por favor. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer al Programa Universitario de Estudios de Asia y África por el espacio y la oportunidad de presentar este libro aquí en la 46ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. También quiero agradecer a la maestra Jaques y al maestro Martínez Serrano por los comentarios a la obra. Yo no quiero ser repetitiva, les quiero comentar un poco el sentido de este libro, que efectivamente yo concebí como un texto necesario ante la ausencia de bibliografía especializada en nuestro país, en nuestro idioma, porque normalmente los cursos de desarme que yo he impartido hay que recurrir a fuentes de Suecia, de Estados Unidos, de la Arms Control Association, del Carnegie Endowment for International Peace, del CIPRI, del PRIO, en fin, pero bibliografía en español hay poca. Hay algunos artículos en la Revista Mexicana de Política Exterior por parte de algunos de los autores que mencionó la maestra Jaques, el embajador Marín Bosch, el embajador Jorge Castañeda, el propio García Robles, pero la realidad es que me parece que hacía falta no solo una visión amplia y desde México, sino actualizada sobre los temas de desarme, porque yo tengo esta impresión, es una impresión que incluso plasmo en la obra, de que se le ha dado demasiada atención. No estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que hay otros temas de desarme que no reciben esa atención. Pienso que se ha dado, y sobre todo por parte de los países desarrollados, demasiada atención a los temas de armas de destrucción en masa, que además históricamente son los primeros que han recibido gestiones en materia de desarme. 1972 la Convención de Armas Biológicas, 1993 la Convención de Armas Químicas, 2017 el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares, y en cambio la atención a las armas convencionales ha sido más bien tardía. Ya no les digo de armas de fuego, de armas pequeñas y ligeras, o del tema de las minas y de las municiones en racimo, es bastante reciente, y hemos tenido estas negociaciones sobre municiones en racimo, sobre minas terrestres antipersona, y también el tema del Tratado de las Armas Nucleares, gracias a la estigmatización que se ha hecho a nivel internacional alrededor de estos sistemas de armamento. Sin embargo, a mí me parece que ha habido un énfasis desproporcionado hacia las armas de destrucción en masa, lo cual no quiere decir que no sea importante. En el libro menciono grandes desafíos que estamos enfrentando en el desarme biológico, el desarme químico y por supuesto en el desarme nuclear, pero también me parece que tenemos que trabajar mucho en el tema de armas convencionales, en las armas convencionales de efectos indiscriminados y por supuesto en el tema de armas de fuego, armas pequeñas y ligeras que constituyen un gran flagelo para la seguridad nacional de México en estos momentos. El libro también parte de la premisa, y es parte de un discurso de García Robles cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, que él decía que la mejor manera de llegar a la seguridad internacional era vía el desarme. Esto no es compartido por muchas naciones. Hay naciones que dicen que la mejor manera de tener seguridad es vía la carrera armamentista, vía la posesión de armamento. Visto desde México, creo que es muy importante insistir en la importancia del desarme, precisamente para desactivar conflictos, para buscar la conciliación, la negociación política, y esa es una constante en la obra. La obra, por ejemplo, les habla de los costos del desarme. Hay esta creencia de que si dejamos de gastar en lo militar, en automático esos dineros van a dar a manos del desarrollo, y no es cierto. Algo que documenta el libro es que el desarme es muy caro, ¿sí? Carísimo, carísimo. Yo pongo varios ejemplos. Por ejemplo, hay minas antipersona que cuestan entre $3 y $30, pero el desarme de 1 metro cuadrado de terreno minado cuesta entre $1,000 y $2,000 para el desmantelamiento de estos sistemas de armamento. El desarme nuclear es una barbaridad, es carísimo. Y de hecho, este tratado que firmaron en el 87 Estados Unidos y la Unión Soviética, todavía la Unión Soviética, para
eliminar los misiles de corto y mediano alcance estacionados en Europa tuvo tantos costos tan onerosos que hay quien dice, y yo lo menciono también en el libro, que eso ha frenado mucho las negociaciones de desarme nuclear, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que le quiere dar la vuelta al tema de pagar por el desarme. La Unión Soviética, cuando invade Afganistán, siembra minas. Hay una mina en particular, hablando de armas de efectos indiscriminados, la mina mariposa. En el libro la pueden ver. Es una mina que tiene la forma de una mariposa, está hecha en colores vivos y usa un explosivo químico que, por cierto, es muy difícil de desmantelar, es muy caro el desarme de esa mina. Esta mina, y por eso también menciono que hay sistemas de armamento que rayan en el sadismo, porque esta mina fue creada para que los niños afganos la tomaran, y nosotros ya sabemos lo que pasa cuando un niño toma una de estas minas. Si no muere por el impacto de la explosión, va a perder sus manitas, va a quedar ciego, y esto es una discapacidad que se va a llevar de por vida. Y ya saben ustedes lo que se dice, los niños son el futuro, y si tú mermas obviamente la salud de la infancia, estás comprometiendo el futuro de las naciones. Yo también creo que los niños son el presente, no solo creo que son el futuro. Pero esta mina, por ejemplo, es una mina que está sembrada y que, bueno, desapareció la URSS. Cuando se firmó la Convención de Ottawa en 1997, Rusia dijo, yo no voy a firmar la Convención de Ottawa, entre otras razones porque decía que no tenía los recursos para limpiar el terreno en Afganistán y en otros países que contaminó con la mina mariposa. Entonces el desarme es caro. Hay otros temas que cubre el libro, ya fueron mencionados. Yo pondría el énfasis obviamente en paradiplomacia, que es todo un tema fascinante, ¿no? Como la diplomacia para el desarme no solo la hacen los estados, también hay localidades como Hiroshima y Nagasaki, para citar algunas, o esta alianza Nevada-Semipalatinsk de víctimas que personas que vivían en los lugares donde se hacían los ensayos nucleares y que actualmente arrastran una serie de mutaciones y problemas de salud y que están buscando compensaciones de los gobiernos. También el tema de las ciberarmas. Les decía que el libro quiere actualizar no solo para mirar los temas en los que pensamos tradicionalmente cuando hablamos de desarme, armas de destrucción en masa y convencionales, sino nuevas generaciones de armas como pueden ser las ciberarmas, como puede ser el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, también quisiera señalar que si bien es cierto que en el libro no toco de manera explícita el tema de educación para el desarme, sí le dedico un buen espacio al tema de educación para la paz y la cultura de paz, que yo sé que no son la misma cosa, pero la idea es ayudar a pensar a la paz no solo como la ausencia de guerra, sino en una visión multidimensional. El libro también viene aderezado, como se explicó, con gráficos, con imágenes, con Mafalda. Bueno, yo conseguí los derechos para poder incluir viñetas de Mafalda al final de cada capítulo. Ya saben que Mafalda es la primer niña internacionalista en la historia, y Mafalda es reiterativa en temas de paz, cuando dice que el mundo está enfermo, que convoca al mundo al desarme y nadie le hace caso. Entonces Mafalda también está presente en la obra, que yo espero sea de interés y motive la reflexión. Seguramente hay muchas otras cosas que se pudieron haber abordado. El libro de suyo es bastante extenso, 670 páginas, y en este sentido sí hay material para segundas, terceras, cuartas partes, lo estaremos valorando, pero los invito a conocerlo y a reflexionar sobre el particular. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por su participación. ¿Hay alguna pregunta que el público quiera realizar? Para finalizar, yo sí quiero comentar una anécdota sobre este tema de que el desarme es muy caro. Ese es el argumento de Rusia siempre, de muchos, bueno, y Rusia, bueno, recuerdo en una reunión sobre el tratado, en el Tratado de No Proliferación 2010, si no me equivoco, el argumento de Rusia era, es carísimo el desmantelamiento de armas nucleares, entonces, pues ustedes no saben cuánto dinero nos va a costar. Tomó la palabra Sudáfrica en la sala y dijo, nosotros sí sabemos cuánto cuesta,
Nosotros sabemos lo que se requiere. Si es necesario, hacemos un fondo. Yo creo que mi país y muchos otros países estarían dispuestos a colaborar. Esto es solamente un pretexto, pero bueno, quería comentar esta anécdota porque pretextos hay muchos. El pretexto más importante por el que del obstáculo para el desarme, pero también por el que hay esta obsesión o énfasis desmedido en las armas de destrucción en masa, es que son la base de los arsenales y de la seguridad de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los que tienen el poder de decisión en Naciones Unidas, que es el elefante blanco o el elefante en el cuarto, del que no se habla en ningún tema de desarme, ni en el libro, en ese sentido. El Consejo de Seguridad, la dinámica del Consejo de Seguridad. Gracias. Por motivos de tiempo ya no podemos seguir con las preguntas, pero muchas gracias, agradecemos su asistencia. Los invitamos a adquirir la obra, que estoy segura que se convertirá en parte de bibliografía fundamental para aquellos interesados con el tema, y los invitamos a seguir las actividades que el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África todavía tiene los siguientes días de la FIL. Lo pueden consultar en las redes sociales. Gracias. Solamente